es un pícaro. Bueno, quiero comentarles, ¿verdad? El motivo de ver ese video. Yo creo que cuando ya vieron ese video, desde el principio que lo vieron, y como ya tienen algún tiempo de estar acá, rápido, ¿va? Lo detectan, ya sale uno y ya sabe que hay algo que no anda bien. Ahora, es muy popular en el medio evangélico, lamentablemente, este tipo de actitudes, ¿verdad? Este tipo de actividades. Es muy popular en medio del mismo ambiente evangélico. Nosotros mismos nos hemos dado a la tarea de deteriorar el evangelio, haciéndolo uno de oferta y demanda. Y de algo de ese video vamos a ir sacando a través de la predicación, por cómo a través de lo que pudimos ver, vamos a ver cómo la Biblia condena muchas cosas que se ven ahí. Hay palabras que el hombre dice que no son bíblicas y son cierto tipo de manipulaciones las que muchas veces convencen a las personas que no conocen la verdad de la palabra. Como les dije, la semana pasada hablamos sobre la falsedad, ¿verdad? Del diezmo bajo la ley. Ya no existe eso, ¿verdad? No existe el diezmo bajo ley. Pero si usted quiere dar bajo la gracia, hoy vamos a aprender qué es, cómo es y cómo espera Dios que lo hagamos. Así que vamos a hablar de las cuatro columnas de la vida espiritual, el dar del nuevo pacto. Ese es el tema, el dar bajo el nuevo pacto. Y alguien que nos enseñó mucho sobre el dar fue Pablo. La escritura no habla de otro que haya enseñado más sobre el dar que el mismo Pablo. Pero ¿cómo hemos de dar? Yo recuerdo que cuando recién iniciada la obra, alguien me dijo, mira, dice, para que la gente no esté dando de poquillo en poquillo, ¿por qué no pones una cuota? Y yo dije, ¿qué te pasa en la mente? O sea, eso sería lo peor que podríamos hacer. Digamos, a Nancy le toca dar cada mes 200 lempiras. Me han dicho de 100 pesos, que cada uno de 100 lempiras, decía, para comprar sillas, decían ellos. Pero por poner una cuota, decían, ¿cómo le voy a poner una cuota yo? Yo soy el pastor, yo soy el que primero a mí tengo que darme. Entonces le digo, ¿cómo le voy a poner una cuota? ¿Te imaginas que va abriendo la obra y dicen, son 5 y a cada uno les han puesto una cuota de 100 lempiras? Gordito, lo van a alimentar, lo van a rellenar, gordito. Esto no existe en el orden de Dios. Es andarle imponiendo a las personas, porque eso no es dar bajo la gracia, eso es dar por compromiso, ¿verdad? Así que vamos a ir al primer texto. Vamos a estar moviéndonos sobre todo en segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Ahí vamos a hallar otro de los versículos que ha sido plagiado de una manera muy grande, ¿verdad? Segunda carta de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Pero, déjenme un momento nada más. Vamos a irnos primero al capítulo 8. Primero de Corintios, capítulo 8. No se sabe que consigue un vaso de agua, por favor. ¿Qué versículo número? Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 y vamos a llegar hasta el 21. Dice así: la ofrenda para los santos. Si tiene usted ahí título, eso es lo que dice. Al 21. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad.
Primer punto, ¿verdad? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Quiero que, yo sé que si usted no raya su Biblia, póngalo en el papel que tiene afuera, póngale estas palabras: agrado. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, póngalo aparte también esta palabra que le voy a decir, el privilegio de participar. El privilegio de participar. En este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en esto abundáis, en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Póngalo aparte, gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también, póngale aparte, quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también al cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Póngale ahí, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Y me pone, y no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente a él, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amado Padre, te pedimos en esta mañana que puedas dirigir la palabra, oh Dios, que tenemos que compartir en este momento. Queremos pedirte, oh Dios, que puedas utilizar este siervo inútil solamente para predicar tu mensaje, tu palabra, para que seas tú llevándote la gloria, y para que todo lo que hablemos en esta mañana sea para edificar nuestras vidas, para poner en nosotros un bloque más, Señor, de sabiduría, que podamos entender más, Señor, sobre tus verdades, sobre tus doctrinas, que podamos entender hoy a qué se refiere el darte gracias, Señor, cómo tenemos que hacerlo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a entender. Te pedimos que lleves contigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.
y amén. Miren, hermanos, hay algunas frases que podemos tomar, como las enumeramos y las pusimos aparte, para que entendamos cómo es el dar bajo el nuevo pacto. Había una situación en específico, sí, quiero ponerlo en el contexto de la historia. Había una necesidad en Jerusalén entre los hermanos judíos. Había escasez. Agabo, un profeta en el libro de Hechos, había profetizado que iba a venir hambruna sobre Israel, sobre Jerusalén específicamente, y la iglesia que estaba en Jerusalén estaba pasando necesidad. Tenían una necesidad. Entonces la iglesia, que eran los gentiles, ellos, Pablo, organizó entre todos que cada uno colaborara según dispusiera en su corazón, y como dicen al principio del texto, algunos hasta pedían solícitamente participar de esta, y le pusimos ahí privilegio de participar. Era un privilegio para participar. Quiero decirles que mientras meditaba sobre esto, ¿verdad? Analizaba muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que analizaba es que muchas veces cuando nosotros vamos a dar una ofrenda, cuando vamos a dar algo o colaborar con algo, no lo hacemos generosamente. Muchas veces, ay, es que están pidiendo otra vez. Muchas veces no es un gozo para nosotros. Ya vamos a llegar a la parte de la alegría, pero cuando nosotros damos, el dar bajo el nuevo pacto, primeramente es un dar generoso. Generoso. ¿Por qué les puse el video de ahí? Porque quiero que vean que hay una línea muy delgada, que es muy fácil pasarse al lado equivocado de las verdades bíblicas. Primero, vamos a 2 Corintios 8:3. Y dice 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado, y aquí viene esta palabra que para mí es importante. Dice, conforme a sus fuerzas. Y más adelante en la historia vemos cómo algunos le sorprendían a Pablo que aún en sus pobrezas abundó esta gracia. Quiero decirles que dar es un reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. Y si usted no lo sabe, se lo voy a repetir. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando escuchamos la voz de Dios, recibimos la salvación cuando atendemos al llamado de Jesús, cuando nos arrepentimos, nos convertimos, pero esta salvación nosotros no la merecíamos. Es un don, es de gracia. Que va a Efesios 2:8, por gracia sois salvos, ¿verdad? Esto mediante la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, Dios espera de nosotros la misma generosidad que Él nos brindó. Saben que Dios dio lo más amado que tenía. Su Hijo, lo más amado, se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ahora, doy testimonio, decía Pablo, de que han dado conforme a sus fuerzas. Una persona que tiene mucho, lógico sería que si tiene la gracia de Dios, de mucho. ¿Amén o no? Ahora, una persona que tiene poco, lógico sería que diera poco. ¿Amén? Pero hay casos tan paradójicos en esto, que el que tiene mucho es un avaro y es un miserable y no da nada. Y el que tiene poco se niega a sí mismo y entrega todo. Ahora, antes de que piensen que vayamos a pasarnos de la línea delgada entre el bien y el mal, quiero mencionarles un caso, solamente miro la Biblia,
cuando entraron los ricos al templo, y dice que Jesús, imagino que observaba lo que iba a pasar, y estaban los discípulos y Jesús, en la Biblia, que Jesús miró que los ricos echaban de lo que les sobraba. De lo que sobraba. Pero entró una viuda. Ustedes saben que las viudas, sobre todo en el tiempo de ellos, dice que andaba una moneda, dos monedas creo que eran el valor más pequeño en cuestión de moneda. Digamos, nosotros si usáramos un billete, si usáramos, hablando de los billetes, el Empira, digamos, ¿verdad? El Empira es el billete más barato. Allá hay monedas con 5 centavos, creo. Y sacó y dio todo lo que tenía. Y la Biblia dice que cuando Cristo les enseña a sus discípulos, les enseña este mismo principio que Pablo les enseñaba. Les decía, aquellos a la verdad han dado de lo que les sobra, pero estos han dado, ella ha dado todo lo que tenía. Para no pasar de esa delgada línea entre el bien y el mal, que muchas veces es fácil doblar, quiero decirle que el segundo punto del dar bajo gracia es que es voluntario. El dar bajo la gracia es voluntario. No miramos a ningún fariseo salir ahí. No miramos a Cristo mismo decirle a esta mujer, siembra todo lo que tienes. No lo vemos en ningún momento. Ella dio de su corazón generosamente todo lo que tenía. Ella. Los ricos daban lo que les sobraba. Hay ricos que dan generosamente. Para muestra está este señor, el fundador de Colgate. ¿Algunos saben la historia de Colgate? ¿No saben la historia de Colgate? Bueno, este señor, creo que llamaba Irving Colgate, era un hombre que empezó su vida a vender, empezaba vendiendo barras de jabón. Él vendía barras de jabón, y cuando vendía barras de jabón sacaba siempre, él en su corazón destinó sacar la 10ª parte de sus ingresos para dárselo a una iglesia. Él conocía de Dios. Y dice la historia que empezó a ver que prosperaba, pero como empezó a ver que ganaba más de lo que necesitaba, ya no daba el 10%. Él decidió en su corazón dar el 20%. Habló con la secretaria cuando empezó a crecer el negocio y empezó a prosperar, y le dijo, hazme una cuenta bancaria y ahí vamos a echar tanta cantidad de dinero que se genera para la obra de Dios. Y empezó, y la historia cuenta que llegó a ser tanta la riqueza. Ustedes saben que Colgate está por todos lados, pastas dentales, cepillos de dientes, cuestiones de aseo personal. Llegó a ser tan grande esta empresa, y mientras el hombre vivió, no le daba ni el 10, ni el 20, ni el 30. Era un hombre inmensamente rico. Él en su corazón decidió dar el 90% a Dios. Lo dio todo lo que podía dar. Vivió cómodamente y se desprendió del dinero. Ahora, ¿cuán paradójico puede ser esto? Que entre los mismos cristianos, entre más tenemos, más queremos. Y qué vergonzoso es que menos damos. Somos avaros. Y esa es la palabra. Somos avaros. Vemos la necesidad de una persona y el amor natural nuestro no existe porque no hemos sido convertidos, entonces no nos importa. Yo recuerdo que en ciertas ocasiones pecaba en esto, de que yo creía en el diezmo y decía, mi diezmo es de, pongámosle, 500 lempiras. Y venía algún necesitado y decía yo, mire, tenía, cuando no tenía todavía, pero tenía 500 pesos y de repente tenía 2000 lempiras.
extra, míos, digamos. Y venía la persona necesitada y decía, fíjense que tengo necesidad. Entonces yo decía, bueno, está bien, entonces le voy a dar mi diezmo al huérfano, la vida al desvalido. Entonces le daba 200, 300 pesos. Pero no los daba de los 2000 empiras, se los daba de los 500. ¿Por qué? Porque esto era mío y yo quería comérmelo yo. Esos 500 lempiras eran para Dios, entonces se los iba a dar así, una parte a la iglesia y otra parte a los que me pidieran. Ahora, como le digo, para no pasarnos de esa línea, teniendo dinero, el que tiene y no da es un avaro. Tan sencillo como es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, el que no tiene, ¿verdad? Si no tiene y no puede dar, viene otro aspecto. No debe prometer. En el Evangelio, en el Nuevo Pacto, no existe tal cosa como promesa de fe o pacto. Dice el versículo 12, lean el versículo 12 de esa segunda carta de Corintios. ¿Qué dice el versículo 12? Porque si alguien en verdad quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él, de conforme a sus posibilidades, da. Dios no pide lo que uno no tiene. Pide una versión diferente, pero Dios no pide lo que uno no tiene. Porque si primero hay voluntad, ¿ah? Porque si primero hay voluntad, pronto será eso, ¿no? Acepta por lo que tiene, no por lo que tiene. No por lo que no tiene. Ahora, usted quiere que su ofrenda sea agradable delante de Dios, de lo que tiene. Nunca de lo que no tiene. Si usted mira uno de esos ladrones que hoy se miran en televisión, que se escuchan en radio a veces, que dicen que son cristianos, algunos sí lo son, pero han caído en terror, otros no lo son, lamentablemente. Y vienen y les dicen, mire hermano, si no tiene, no se preocupe, haga una promesa de fe, haga un cheque por 15 días, o hasta le dicen pase la tarjeta, como dicen ahí, ¿verdad? Pase la tarjeta. Hay iglesias que tienen su maquinita, entonces solo pasa y le sacan el saldo. Ahora, no podemos olvidar que el dar en el nuevo pacto es primeramente generoso, segundamente es voluntario. Nadie puede manipularlo, nadie tiene el derecho de manipularlo a usted como hacía y le voy a enseñar un video para que se dé cuenta de qué fácil la gente puede nombrar, uy, ese es un guío de Jehová. Y si, como dijo aquel, este árabe sí pide, pedía o no pedía, le sacaba el dinero o no se lo sacaba, y por si dudaban le echaba unas lenguas, ahí va. ¿Vieron? Pero este todavía, quiero que miren a que se dice que es profeta. Dice él que es profeta. Quiero que lo miren. Solo un minuto dura el video, no se preocupen. Porque es fácil identificar a este tipo de personas. Este tipo de personas llegan a las iglesias y le dicen a usted, oh, vas a ser la iglesia más grande, vas a tener vas a ser bien bendecido. Y bueno, hablan lo que Jehová no les ha mandado hablar. Porque él sabe que Dios no está interesado en tu No. Dijo, Dios no está Él interesado. sabe que Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu qué. Joto, pues le dice rato de dos patas. Para tener nuestro corazón, Él tiene que tener eso. Él tiene que tener. Aquí está. You see? You know I give it a high five, right?
Because I enjoy what I do for God. Si tú no te gozas en lo que tú haces para Dios, estás en el departamento equivocado. Ahí dijo una verdad, ¿verdad? Pero fue lo único que dijo. Tú no te Que si no te gozas en las cosas de Dios, estás en el departamento equivocado. Miren lo que le hace. ¿Ves que bueno? You gotta enjoy what you do for God. Oh, ja, ja, ja. Él es el pastor, ¿no? Mira, un templo grande, Dios te va a bendecir terriblemente, brother. Tú has sido perseguido y has sido vituperado y has sido calumniado. Jehová te dice, deja los leones en mis manos, que yo te voy a suplir el templo, yo te voy a suplir todo. Veo guagua que te daba Sanda, ay, camanzo, y la puta jeje, Sanda, la cota, la sonda de Vegeto, esta unción se transfiere. Ahí termina. Esta unción se pasa, ven acá, joven. No me voy a poner la mano encima. Miren, gente como esta se mira por muchos lugares. Aquí, el Paraíso, Dalí. Me contaron una historia que a ver si era cierta, pero si fue cierta, está bueno que lo hayan hecho. Parece que cuando vino este señor Damon, que tiene algunas cosas que no, hay unas que sí, ¿verdad? Parece que arremetió duro contra esto de la pedida de plata, y hay una iglesia muy grande en Dalí que tiene ese asunto, supuestamente, ¿verdad? Que tiene esa plata y como que le dio en la llaga, ¿verdad? Y si fue así, pues la verdad es la verdad y la verdad nos hace libres. Pero el dar tiene que ser voluntario. Ahora, muchas personas miran y dirían, cualquier persona nueva en el Evangelio mira eso y siente que hay un mover de Dios. Vieron aquel que daba vueltas y aquel otro que hasta, y hasta el pastor se cayó, ¿verdad? Y todas esas manifestaciones que muchas personas creen que son de Dios, hemos visto y vamos a estudiar en algún momento sobre cómo identificar moveres de Dios y moveres del diablo, porque hay mucho de tantas cosas en el neopentecostalismo que tenemos que ver. Pero miren, cuando hablamos de dar, el dar tiene que ser voluntario. Usted dirá, pero aquellas personas que fueron con aquel gordito, ellos fueron, nadie los fue a traer, ¿verdad? Ellos fueron. Nadie fue a traer a la gente, ellos se acercaron, ¿va? Primero lo manipuló él. Pero primero los manipuló. Una palabra de manipulación. Ahora, cuando lo manipulan a usted y yo lo damos voluntariamente, porque damos esperando algo a cambio. Esperamos primero no sentirnos culpables. Porque, se lo voy a ir así. Aquí lo hemos dejado claro y lo voy a seguir dejando claro. Cuando hacemos una actividad como las hamburguesas, algunos ayudan, otros no. No importa. ¿Por qué no importa? Porque si usted en su corazón no quiere ayudar, mejor no venga. Se lo voy a decir. Porque si va a venir, voy a ir porque ya que me dijo que fuera. Viene con la actitud equivocada y va a estar ahí con nosotros y posiblemente no esté en la misma página. ¿Verdad? Si pudiendo venir no viene, Dios no ha puesto esa gracia en usted tampoco, porque usted está dando de su tiempo. Muchas veces pensamos que dar solo es plata. Es dar, también es tiempo. A veces no damos damos esperando algo a cambio. Yo voy a ir todas las reuniones a la iglesia, voy a ir todas las reuniones a la iglesia, alguien me va a levantar como líder. No, nada que ver. Voy a ir a todos los discipulados y voy a sacar las mejores notas, porque si yo me saco las mejores notas, entonces alguien me va a dar el puesto de maestro. Puede ser que va a ayudar, pero no va a determinar eso, su testimonio va a determinar eso, y se aprendió. Pero hay cosas que tenemos que entender y poner
el dar voluntariamente, tenemos que saber que como no es bajo manipulación y es generosamente, quiere decir que tiene que dar la tercera cosa que produce el dar en el nuevo pacto, tiene que dar gozo. Miren, a mí me encanta cuando compartimos, cuando a veces terminan las reuniones y nos quedamos algunos hermanos, o vienen entre el transcurso de la semana y compartimos, siempre hayamos algo de qué hablar del Señor. Siempre compartimos y enriquecemos nuestra vida, nos da gozo. El tercer punto de dar en el nuevo pacto es que produce en nosotros gozo. El gozo que viene al dar es muy grande. Cuando leemos la palabra que dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, dice, versículo 3, me lo leo, el 4, perdón, de 2 Corintios 8. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Como decía este hombre, ¿verdad? Si usted no se goza de las cosas de Dios, está en el departamento equivocado. Si venimos a la iglesia porque es una carga, es que si no voy a me va a llamar la semana, o sea, estamos por la razón equivocada. Venimos a buscar a Dios porque es un privilegio para nosotros vivir en una sociedad donde aún esto no se nos prohíbe. Es un privilegio. Ahora, cuando compartimos, vamos a hablar de dinero, cuando compartimos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no nos equivoquemos. A veces pensamos, como decíamos cuando hablamos de diezmo, 90% es mío, 10% es de Dios. Discúlpeme, pero la realidad es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo. Ni nuestros hijos, ni nuestra vida. La Biblia dice que si vivimos o si morimos, decía Pablo, del Señor somos. Entonces, ¿por qué a veces, no se ha preguntado usted, por qué a veces le damos tanta importancia al dinero? Agarramos 100 pesitos y decimos, tenemos 200. Y agarramos 100 espinas y los tenemos libres. Viene y sabe usted, y sé yo, que ocupamos como iglesia solventar la necesidad de alguien. ¿Por qué no movemos nuestras manos y colaboramos con eso? ¿Por qué? Porque esa gracia que Dios ha manifestado en nuestras vidas todavía no es un rema en nosotros. Dios nos dio todo lo que Él tenía, se dio a sí mismo. ¿Habrá mayor amor que ese? ¿Habrá algún amor más grande que ese? El dar tiene que producir en nosotros gozo. Miren, como les digo, no quiero pasarme de la línea esa, pero cuando nosotros vamos y ofrendamos, yo a veces, miren, yo antes trataba de cerrar los ojos para no ver, porque hay veces que en una iglesia donde estábamos, venía la gente a ofrendar y venía. Yo no sé, hay veces que uno va, uno le puede ver el gozo cuando voy a echar la ofrenda, o alegre. Aquí haga. Pásenlo para allá. Siéntan los dos acá. Basta. Iba uno a echar la ofrenda, iba. Yo le digo a la gente, me pide, si va con la actitud equivocada, mejor no eche. No eche. Es que son los últimos 20 pesos que tengo y la hamburguesa. Mejor no. Si lo va a hacer de mala gana, no lo haga. Tiene que ser voluntario, tiene que ser generoso, pero tiene que producir gozo en su corazón. Si no produce gozo en nuestro corazón, no va a ser aceptable delante de Dios. Yo le voy a poner este caso. Cuando nuestras esposas llevamos un regalo para nuestras esposas, le vamos a dar algo. ¿Se lo damos de mala gana o se lo damos de buena gana? De buena gana. Si se lo damos de mala gana, ¿qué pasa? Lo primero que piensa la mujer es, ¿qué me está dando? Algo está pasando, ¿verdad?
Si se lo damos de buena gana es porque en nuestro corazón está al ver la reacción de esta persona cuando reciba algo que nosotros le dimos o no. Para mí no hay mayor gusto que ver la felicidad en la cara de mi esposa cuando le regalo una papita o algo. No soy mucho de regalos caros porque ponemos que los cobran Por los impuestos. por impuestos, pero cuando uno puede regalar algo bueno, regálelo. Pero el dar es así, cuando vamos a Dios y llevamos la ofrenda, no importa si es una empira, no importa si son 20, no importa si son 4,000, si son 8,000. Si usted va con la actitud correcta, es decirle gracias Dios por lo que me diste. Por eso oramos, y cuando decimos en la oración es gracias Dios porque de lo mucho que nos has dado, porque nos has dado aire. Imagínense que usted pagara por el aire. Que pagáramos por el aire, que pagáramos por la comida, y si no, pero por la comida pagamos, sí, pero el dinero para que comas te lo manda Dios. Dios tiene control de todo y Él nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, si tenemos todo esto, ¿por qué no alegrarnos y compartir con alegría lo que Él nos ha dado? Tenemos que procurar esto. Ahora, hay 3 verdades que quiero compartir con ustedes rápidamente, porque hay cuestiones que yo los entiendo. A veces nosotros nos han golpeado tanto en la vida que nos hacen daños a la hora de dar. Hemos estado en iglesias, por ejemplo, donde no hay ni un reporte de lo que entra y lo que sale, y es duro dar en esos lugares porque miramos que el pastor anda en su buen carro, su buena casa. Antes empezó en una casita normal, ahora tiene una buena casa. No es que esté mal, ¿no? El problema es que no sea transparente en sus transacciones. Si yo vengo acá y les digo, entraron 3,000 empiras, salieron 6,000 empiras, así nada más, sin desglosárselo, por muy humano y por mucho que me quieran ustedes, el enemigo puede venir y decir, ¿por qué salieron 6,000 pesos? ¿Por qué se fueron 6,000 pesos? ¿Verdad? Es lógico, es humano esto. Ahora quiero llevarnos a la Biblia para que miren que la Biblia nos llama a ser transparentes. 3 verdades, ¿qué? 3 verdades de dar, al dar. Quiero llevarlo siempre ahí en el mismo capítulo 2 de Corintios. Dice, versículo 19, 20 y 21. Y quiero explicarles esto, porque esto es una realidad en la iglesia. Sí, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 19, 20 y 21. Dice así, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañeros de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, había mucho dinero ahí, ¿verdad?, de por medio, procurando hacer las cosas que honradamente, no solo delante del Señor, sino delante de los hombres. ¿Verdad? Entonces usted viene, si usted es una persona que ofrenda, que comparte, que da, usted tiene derecho a saber qué se hace con el dinero. Ahora, si usted es una persona que no da, pero es miembro de la iglesia, se le puede decir qué se hace con el dinero. Eso es transparente. El problema es que las iglesias lo que más tienen en cuenta son los que no dan. Por lo general. Porque el que da lo da de gracia, y como lo da el Señor, un día no le interesa cómo lo administra. Un día el que lo da es el que me empieza a pedir cuenta. Un día hablamos de estas cosas. A mí no me gusta hablar de dinero, pero cuando hay que hablar lo necesario y ya. Un día decía Miguel Ángel, yo el dinero se los voy a decir, el dinero es de ustedes, les decía yo. No, el dinero es de Dios. Y es cierto, el dinero es de Dios y es para la obra. Por eso cuando hay necesidad en alguien, hay que pensar de la manera que Dios actuaría.
Si la hermana Lilian está enferma y no puede ir al doctor y la iglesia tiene fondos, sé que tenemos un proyecto de construcción, pero si la hermana tiene una enfermedad, ¿qué clase de iglesia somos? Que viendo la enfermedad de la hermana Lilia, pensamos, no, estamos con un proyecto de construcción. ¿Cómo le voy a prestar 500 lempiras a la hermana? ¿Qué clase de iglesia seríamos? En una ocasión recuerdo que alguien hizo una observación de que había pobreza, había necesidad en unos hermanos y la iglesia puso a comprar sillas y al crédito. Había pisos, pero le dejaron al crédito. O sea, no es esto honradamente, no es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque en el corazón a veces de nosotros, cuando damos y miramos que de repente se benefician algunos hermanos, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? Algunos que los que menos dan, unos que piden más cuentas, pero cuando uno puede darle a alguien, compartir con alguien que está pasando una necesidad en la misma iglesia, uno tiene que hacerlo de cuenta de que es lo mismo que Dios haría. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dijo el Señor. Entonces, ¿qué? Hay que actuar como Cristo actuaría. Ahora, quiero llevarnos a las 3 verdades. ¿Verdad? Primero, cuando damos, somos de bendición a otros. A otros. Te voy a decir por qué. Aquí en la iglesia, por ejemplo, somos miembros, a ver, cuéntense, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Podríamos decir que miembros alrededor de 13 a 16 personas, ¿verdad? Entre nosotros, cuando damos con la intención de que haya lo necesario para los proyectos. Esa es la actitud, ¿verdad? De darle a Dios para que la obra camine, porque una obra sin, como decía un hermano de otra congregación, una obra para que camine necesita primero la presencia de Dios, porque si no está está lista, y luego necesita dinero, y el dinero viene a consecuencia de que ahí está la presencia de Dios, a consecuencia de que la gracia de Dios es manifiesta en nuestros corazones, porque somos agradecidos, por eso damos. Y somos agradecidos porque sabemos que nuestra condición delante de Dios no era propicia. Ahora bien, cuando damos somos de bendición a otros. Vayámonos a 2 Corintios, capítulo 9 al 11. Si somos generosos en nuestras vidas, experimentaremos esa alegría que alcanzamos al mostrar la gracia de Dios a otros que la necesitan. Porque siempre va a haber gente que va a necesitar que lo ayuden, ¿o no? Siempre hay gente que necesita que lo ayudemos. 2 Corintios 9, del 6 al 11, ¿quién lo lee? ¿Cómo te trompeta?